El BM-21 es un sistema múltiple de lanzamiento de cohetes soviético. El BM-21 es uno de los representantes más numerosos y efectivos de este tipo de sistema de armas, como ha sido ampliamente comprobado en distintos teatros de operaciones alrededor del mundo. Entró en servicio técnico para el ejército de la Unión Soviética en 1963. Desde 1976 el sistema fue montado en el chasis Ural 4320 desarrollado por la fábrica de automóviles Ural Rusia. El sistema de artillería está formado por 40 tubos lanzadores. El principal papel táctico del URAT es destruir a las fuerzas enemigas en el campo, incluidos vehículos de artillería y transporte. También es usado para la detección a distancia de campos minados así como también para la guerra electrónica. Este vehículo aún se encuentra en servicio en muchos países que formaron parte del Pacto de Varsovia y ha estado en acción en múltiples conflictos por muchos años.
Ellos saben dónde estamos. El problema es que no tienen la eficiencia para darlo. Ellos tienen muy mala puntería. Esa es la guerrera, felizmente. ¿No? O sea, ellos son los niños bonitos que les han comprado ropa nueva, pero no saben pelear. Como debe ser. El bomba. Pudimos atender a los 2 heridos que estaban allá y cayéndole fue con la medicina peruana, porque matamos al médico de eso y le robamos la medicina adicional. Y con eso nos llegaron. Ahorita, por ejemplo, vamos a salir ya a otro, para acá. Los intensivos tienen que venir. Pues la gente viendo cómo pasa los heridos, eso es bajo. Yo he ordenado que haya el puesto de socorro aquí. Sí, es que Central de Banderas que vengan acá, ¿no? Aquí se encuentra. Y un médico para cada Ustedes tienen que ubicarlos en sitios muy seguros, ¿no? Ahora verán, déjenme... No, la orden del señor Rayos que vengan acá, aquí mismo. Este rato ellos están replegando. Sí, porque nos echamos ya ellos están replegando. Puede ser que es un crimen. No, es nomás en aquí está el señor Rayos que indica eso. O van a organizar para lanzar un ataque en caso que yo les que se joden porque tendrán todos los 160 bocas de fuego disparando sobre ellos. Y aviación y todo. Porque ese rato ya no tenemos ninguna limitación. En este momento les mando los 25. La otra alternativa que más probable es la de que estos aceptaron la pena. No aceptaron el cese de fuego. Miren, el día que aquí nos atacaron, yo les saqué la puta toda la noche con BB-21. Sí oíamos. Y de ahí no volvieron nunca más. Miguel, hay un asuntito de la... Miguel, hay un asuntito del abastecimiento del mayor Silva. Aquí tenemos únicamente 15 reservistas para darle clase 5 al mayor Silva. No podemos con 15 darle... Yo voy recién a traer hoy día los de Montúfar, porque ellos ya no hacen nada. Y voy a mandarte 30. Entonces con eso se le puede abastecer a Silva, casi con lo contrario, que se vuelve un lugar administrativo para abastecimiento y ahí se nos... Muy buenos días, coméntenos un poco su experiencia, los primeros días en los que estuvo en el CENEPA y en los diferentes sectores. Buenos días a ustedes y a todos los amables audientes y quienes nos están viendo por este prestigioso medio de comunicación. Sí, yo tuve la suerte de participar, al igual que mucha gente, en la campaña de 1995. Yo soy un combatiente más, mi especialidad de artillería, y tuve la oportunidad de emplear artillería antiaérea y artillería de campo. Planificamos y conducimos acertadamente con la dirección del mando militar tanto artillería antiaérea para derribar aeronaves como artillería de campo que baten blancos en tierra. Precisamente el coronel ahora participaba como capitán en ese entonces y era el comandante de la batería antiaérea, de la batería de artillería antiaérea, que tuvo aciertos. Entre ellos derribaron 4 helicópteros del ejército peruano. ¿Cómo fue estas anécdotas, cómo fue estas historias del derribo de estas aeronaves? Sí, para nosotros lograr cumplir la misión que nos había puesto el mando militar, nos ingeniamos muchas cosas. Metimos cañones viejos antiaéreos de 40 milímetros que se habían empleado en la Segunda Guerra Mundial, unos cañones viejos. Metimos ametralladoras antiaéreas .50 que ya habíamos empleado en la guerra de 1981, con muy buenos resultados. Hay unos 2 conscriptos antiaéreos de Salinas
conscripto Quirós y Martínez, que ya derribaron dos helicópteros en 1981. Ya tuvimos experiencia de empleo de artillería antiaérea. Precisamente aquí tenemos una imagen de la época que usted nos ha facilitado. ¿Qué podemos ver en esta imagen? Entonces, aparte de los cañones antiaéreos, metimos nuestros misiles antiaéreos IGLA. El misil antiaéreo es una pieza precisamente para derribar aeronaves enemigas que vienen a atacarnos. Es un misil tubo desechable que se emplea sobre el hombro y tiene dos señales, una chicharra, un sonido y una luz que le permite al misilero, le da la alerta que ya puede disparar. Nosotros en el Valle del Cenepa, en el Valle del Río Santiago y en el Valle del Río Zamora, en definitiva teníamos desplegado una importante cantidad de misiles para dar defensa antiaérea. Y justamente estas son unas fotografías cuando un helicóptero enemigo vino a atacarnos al destacamento, al Valle del Río Cenepa, y el misil antiaéreo IGLA lo enganchó y dio blanco y lo derribó a ese helicóptero. Pero ustedes estaban preparados y en diciembre ya usted logra organizar la defensa antiaérea y se pueden poner en diferentes lomas de todo lo que bordeaba el Valle del Cenepa. Sí, afirmativo. Nosotros ya habíamos tenido unas importantes experiencias. En 1981 tuvimos algo en Pachacútec, en el 91 el problema de ETSA y Pachacútec, y en el 95 ya se dio este evento. Razón por la cual ya habíamos planificado muy bien y preveímos el empleo del material de artillería antiaérea. Tuvimos defensa antiaérea en el Valle del Río Santiago, porque los primeros días también hubieron importantes combates en el destacamento Monje, Teniente Ortiz, ETSA. Ahí tuvimos una importante defensa antiaérea y también derribamos un helicóptero en el destacamento Ortiz. En el Valle del Río Cenepa también tuvimos material de artillería antiaérea con misiles IGLA y ahí derribamos 3 aeronaves enemigas que vinieron a atacarnos. Y también, claro, lógicamente teníamos previsto artillería antiaérea en el Valle del Río Zamora. Es decir, tuvimos una importante defensa antiaérea que permitió cumplir nuestra misión y sobre todo dar protección a nuestras tropas que estaban siendo agredidas por el enemigo. Hay un episodio conocido como Miércoles Negro, es uno de los episodios más tristes que se dio para Ecuador en la guerra del Cenepa, que fue el irrespeto de un alto al fuego, un cese al fuego que existía. Y el 22 de febrero, un miércoles precisamente, soldados ecuatorianos son sorprendidos y mueren en diferentes ataques que realiza el ejército peruano. Al final el saldo quedó con 13 soldados ecuatorianos fallecidos y cerca de 20 muertos. Este episodio dio paso para que artillería realice una contraofensiva. ¿Cómo fue esto, coronel? Sí, lamentablemente ese capítulo triste en nuestra historia del conflicto del Cenepa, tuvimos la mayor cantidad de pérdidas en ese día específicamente. Nosotros, aparte de la artillería antiaérea, también teníamos material de artillería de campo, material de 75 milímetros, cañones viejos, teníamos los monolanzadores Grad, teníamos un material Otomelara, que es artillería de montaña italiano, y también teníamos los vehículos lanzadores múltiples. Es un vehículo, un camión con 40 tubos, con 40 bocas de fuego. Eso bate 4 hectáreas, es decir, son prácticamente 4 campos de fútbol. Es una artillería que bate zonas. A Dios gracias, teníamos carreteras que ya se habían construido en la década del 80, 90, y pudimos meter estos vehículos a un escenario selvático. Porque es difícil, no es una cuestión de llevarlo en un día, sí, o que lo puede llevar un soldado, tiene que tener su inteligencia. A las lecciones aprendidas del 81 ya se construyeron importantes ejes viales y podemos meter este material de artillería de campo, son vehículos. Entonces, lamentablemente perdimos ese día importantes héroes de nuestra patria, y con la autorización del mando, porque a la artillería nos tenían bastante restringidos, tuvimos que emplear ese material. Cumplimos esa noche 2 importantes misiones de fuego, una a las 8 de la noche y otra a las 4 de la madrugada, contra blancos enemigos que estaban invadiéndonos. Pero precisamente luego se logra conocer que el presidente de entonces, el presidente peruano Alberto Fujimori, había estado en la zona, había ido a visitar sus tropas, no se sabe desde qué día, pero justo ese día pernocta.
¿Qué información se tiene después de este 22 de febrero de 1995, cuando ustedes lanzan la primera carga a las 8 de la noche? Sí, nuestro material de artillería son piezas o cañones de nivel táctico, Este material causó repercusiones a nivel estratégico e inclusive político, porque nosotros no sabíamos, lamentablemente el presidente peruano comete un error de meterse al campo de batalla, y esa noche, al parecer, de lo que se conoce, el presidente estuvo en el sector. Nosotros cumplimos unas misiones de fuego, batiendo unos blancos muy cerca donde estuvo el presidente peruano, y nos imaginamos, lógicamente, que él sintió lo que es un combate real, sintió lo que es lo que le caiga algunas granadas de artillería muy cerca donde él estaba, y al otro día existieron muchas cantidades de vuelos evacuando heridos y muertos, y él al parecer mandó a amenazar que iba a generalizar la guerra por Loro, por el Loja, por Lago Agrio, por Guayaquil, Galápagos, como siempre fue esa la pretensión del sur. Estábamos muy preocupados, nosotros no sabíamos que eso había pasado, no conocíamos que el presidente peruano estaba ahí, y a las 4 de la madrugada, como estaba planificado con autorización del mando, se cumplió una nueva misión de fuego. No sabíamos que el presidente estaba ahí. Y de igual forma se cumplió una nueva misión muy cerca de donde al parecer había estado el presidente peruano. Se cumplió la misión con muy buenos resultados. Lamentablemente el Perú aprovechó el cese del fuego para seguir infiltrándose, incursionando, atacando a nuestras bases. Inclusive los garantes, los países amigos que estuvieron presentes en Cuangos ese día, escucharon los ataques del enemigo a nuestras bases. Es por motivo por el cual nosotros tuvimos que vernos forzados a emplear la artillería de campo y batir blancos muy próximos donde había estado el presidente peruano. Para que los amigos que nos ven tengan una referencia, es un estruendo increíble que da el BM-21, unos proyectiles que son de fabricación soviética, que caen en un campo y estremece toda la zona. ¿Estoy en lo correcto? Sí, como yo le había indicado, este material de artillería de campo es un vehículo con 40 bocas de fuego que bate zonas. No sé si se puede ver aquí en la cámara. Es un vehículo lanzador de cohetes que tiene 40 bocas de fuego y cubre una zona de 4 hectáreas, es decir, tiene un importante resultado sobre los adversarios. Este material el gobierno lo adquirió en 1991-92 a Nicaragua y hoy lo tenemos en plenas condiciones de empleo para el entrenamiento y para la defensa y seguridad del país. Ahora, ¿cómo estamos preparados nosotros para la defensa nacional? Recordemos que ya no estamos en una guerra con ningún enemigo en el sur, pero se tienen también otros intereses, también se tienen otros objetivos actualmente. ¿Cómo están ustedes preparándose desde la Academia de Guerra? ¿Cómo ven estos nuevos riesgos que hay para el país? Fuerzas Armadas ecuatorianas siempre cumpliremos nuestra misión sagrada de la defensa del territorio e integridad territorial y apoyar el desarrollo del país. Consideramos nosotros las capacidades mínimas disuasivas para cumplir tanto en ámbito interno como en ámbito externo. Pero sobre todo nosotros apoyamos el desarrollo del país. Siempre lo haremos, siempre lo hicimos y lo continuaremos haciendo. Esa es nuestra delicada tarea. Yo considero que esta guerra del Alto Cenepa no la ganó la artillería, fuerzas especiales, nuestros heroicos pilotos, logística, inteligencia. Lo ganó el pueblo ecuatoriano como Estado, porque nos unimos en favor de una sola causa común, en justo reconocimiento a esos valerosos héroes de la guerra del 41, del 81 y fundamentalmente los 33 muertos de 1995. Hoy en día nosotros continuamos preparándonos para apoyar el desarrollo del país, para apoyar a las gestiones de riesgo, tareas que la cumplimos con gusto. Considero y estamos seguros, tenemos las capacidades mínimas para afrontar cualquier contingencia en contra de la soberanía integral y territorial en ámbito interno y ámbito externo
y lógicamente apoyar el desarrollo de nuestro país. Coronel, su experiencia militar viene de generaciones. Su padre fue también un héroe de guerra en el 81. Es el general Richelieu Le Boyer, quien comandó las fuerzas ecuatorianas cuando se dio este conflicto bélico previo con Perú. ¿De él usted sacó esta herencia militar? Sí, yo tuve la suerte de ser cadete del colegio militar y recuerdo muy claramente cuando se dio el conflicto de Paquisha, Mayaica y Machinaza. Mi padre comandó la primera división de ejército que se creó en esa época, en 1981, y él puso su puesto de mando en la provincia del Oro, justamente para controlar las operaciones desde ese sector de toda la región sur, el Oro, Loja y la cordillera del Cóndor. Mi padre hizo un importante trabajo. Gracias a esas experiencias de 1981, nosotros aprendimos mucho, se corrigieron errores, nos preparamos, hubo el apoyo fundamental del Estado y de nuestra población, de tal forma que en 1995 nosotros cumplimos nuestra tarea de defender nuestro sagrado territorio nacional. Volviendo al episodio de 1995, luego tuvieron ustedes informes de inteligencia que tras el ataque del 22 de la noche del 22 de febrero y la madrugada del 23 de febrero, hubo cerca de 60 vuelos de helicópteros de Perú, rescatando, me imagino que cuerpos, víctimas y también reforzando posiciones. Sí, yo creo que luego de que fuerzas adversarias nos atacaron a Tihuinza, donde murieron importantes héroes del país, entre ellos el primer oficial muerto, Giovanni Calles, nosotros con el empleo de la artillería y de otros medios cumplimos nuestra misión para defender nuestro territorio nacional. Y se conoce, hay información de que al otro día, pues lógicamente, nuestros adversarios en esa ocasión hicieron una importante cantidad de vuelos al sector del destacamento PD1 Soldado Pasto, evacuando gran cantidad de heridos y muertos y también reforzando su dispositivo. Se conoce que hubo más de 60 vuelos a consecuencia del empleo de este material de artillería lanzador múltiplo BM-21. Este día donde se emplea la artillería también da paso para que Perú se siente a conversar. Esa es una de las anécdotas que cuentan en el ejército. Sí, consideramos que no solamente el empleo de la artillería, el empleo de todo nuestro glorioso ejército, de nuestra gloriosa Fuerza Aérea y Fuerza Naval, le obligó al presidente peruano, quien se encontraba en campaña política, definitivamente a sentarse en una mesa de negociación. Sintió en carne propia lo que es la dureza de la guerra, observó muertos y heridos lamentablemente de su país y sale convencido de que tiene que salir a negociar la paz. Pero en esta ocasión, a diferencia de la desgracia que el Ecuador sufrió en 1941, el presidente peruano salió convencido a firmar la paz y a negociar la paz, pero en otras circunstancias. No fue con particular impresión cuando nos cruzamos con el primer soldado muerto que veíamos nosotros ahí. El presidente comentó a un pequeño grupo de que estábamos, no más de 2 o 3 personas que estábamos próximos a él. ¿Han visto ustedes esto? No podemos permitir que esto vuelva a suceder. La paz no sale de la zona de conflicto. Ya él sabe convencido y decidido que tiene que firmar la paz con el Ecuador. Y estoy seguro que si el presidente ya tenía que hacer ese viaje 1.000.000 de veces, o los que lo acompañamos, lo hubiéramos hecho siempre. Había que agotar todas las posibilidades de diálogo para evitar la irreparable catástrofe de un conflicto generalizado. Y mientras el primer mandatario se arriesgaba a permanecer en la zona de combate, dirigía al mismo tiempo otra batalla no menos reñida y tenaz que tenía lugar a muchos kilómetros de allí, en la mesa de negociaciones. De pronto, al
al teléfono de Hugo de Sela, negociador de Cancillería peruana que se encontraba en Piura con los representantes de los países garantes, llegaría una noticia que no haría sino agudizar la crisis y generar un momento de gravísima tensión. Una posición muy cercana al emplazamiento donde el presidente acampaba en la frontera había sido blanco de un sostenido ataque por parte de la artillería ecuatoriana. Fue uno de los momentos más dramáticos del conflicto. Mientras el presidente y su comitiva sufrían ese ataque, el canciller Efraín Goldenberg tuvo entonces que enviar un serio mensaje al gobierno del Ecuador. A pesar de la hora, logré hablar con un muy alto funcionario de la Cancillería Argentina y los combinamos para que, en realidad, les pedimos que combinen ellos al gobierno ecuatoriano para suspender ese ataque, amenazándolos con alguna respuesta contundente en caso de que no lo hicieran. Mientras tanto, las negociaciones no cesaban. Ambos países desplegaban todos sus esfuerzos para impedir una guerra total. Perú declaró esta noche un cese al fuego unilateral en el conflicto armado que desde hace 19 días mantiene con Ecuador en su frontera común. Y en cumplimiento estricto de la política peruana de no aspirar un centímetro del suelo ecuatoriano, el gobierno ha ordenado el alto al fuego unilateral a partir de mañana. Los de televisión ecuatorianos están dando lectura al comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima, por el cual el Perú decreta unilateralmente el cese al fuego. Perú anuncia un alto el fuego unilateral e invita a los observadores internacionales a verificar su cumplimiento. Manifestando nuestra vocación permanente de paz, declaramos unilateralmente un cese de las hostilidades a partir de las 12 horas del día de mañana, martes 14 de febrero. Logrado el cese del fuego, los países garantes reúnen en Río de Janeiro al Perú y al Ecuador para detener el conflicto. Estarão sendo criadas as condições para que o encontro do Rio de Janeiro possa produzir resultados positivos e duradouros para restabelecer a paz e evitar maior derramamento de sangue. La delegación peruana es encabezada por el vicecanciller Eduardo Ponce, que llega con indicaciones precisas y un firme propósito: detener el conflicto. Aquí nos recibieron el secretario general de Itamaraty, el embajador Dorrego Barros, y los altos representantes de los países garantes. Los periodistas se arremolinaban por allá, en la escalinata del palacio. Durmieron en el suelo. Muchos de ellos utilizaron sus cámaras como almohadas y estaban naturalmente esperando que saliera por lo menos un poquito de humo blanco para informar. Estas tensas reuniones se llevaron a cabo en el mismo lugar donde se firmó el histórico protocolo de Río de Janeiro, el Palacio de Itamaraty. El acuerdo que tras días y noches de tensas conversaciones estaba siendo elaborado en Río de Janeiro por los representantes del Perú y el Ecuador había considerado 6 puntos básicos: el cese de fuego, el envío de observadores a la zona de conflicto, la separación de fuerzas, la desmovilización de tropas en territorios fronterizos y la desmilitarización de la zona de guerra. Pero Ecuador objeta algunos términos del documento. Planteamos el cese del fuego con la creación de una zona desmilitarizada en el área de conflicto, es decir, un área libre de tropas de ambos países y que luego deberá ser escenario del trabajo de una comisión de observadores de los países garantes. Significa que no habrán tropas ecuatorianas organizadas en territorio peruano. Pero las posiciones del Perú y el Ecuador estaban muy lejos todavía. Ojalá que Fujimori entienda el mensaje que el pueblo ecuatoriano le está enviando. La posición ecuatoriana se mantiene inalterable. El cese de fuego, si es bien entendido, no puede significar sino el mantenimiento de las posiciones que el Ecuador tuvo soberanamente antes de que se inicien los actos bélicos. No hay otra manera de entenderlo. Un paso atrás. El acuerdo que nosotros
habíamos aceptado y negociado con los 4 países garantes e incluso con el vicecanciller ecuatoriano, y que estábamos a punto de suscribirlo, consistía básicamente en este concepto: que se separen las fuerzas que están enganchadas en guerra, y a propuesta nuestra y de acuerdo al protocolo de Río, desmilitarizar una cierta zona. Estábamos en la fase final de las conversaciones. Incluso las coordenadas de la zona desmilitarizada ya estaban fijadas. Se me consulta sobre algunos detalles. Cambio de término como declaración por acuerdo, concentración en lugar de repliegue. Les digo que no tengo inconveniente. Siento un gran alivio porque ya estábamos a punto de lograr el alto al fuego. Si todo va conforme a lo planeado, inclusive nosotros empezaremos a retirar barcos, elementos de la Armada, submarinos, tanques allá a pie. Tomo la iniciativa para retirar nuestras unidades navales al sur de la frontera, con la seguridad de que esto concluiría con la suscripción de la declaración de paz de Itamar. La paz definitiva era tan solo un sueño todavía. La tensión y la incertidumbre crecían más minuto a minuto. En Río de Janeiro, los mediadores en el conflicto peruano-ecuatoriano no han logrado aún acercar a las partes. Puesto de ocupación ecuatoriana. Desde el día sábado y domingo hubieron intensos enfrentamientos y un total de 150 soldados aproximadamente en ambos bandos. Así nos lo informó un oficial de la base militar de Tiro Alegría. Esta información acaba de ser confirmada hace unos instantes, quien está hablando de una evacuación del personal que se encuentra en la base de Iwinsa. Queremos indicarles también que los combates se realizan por tierra y por aire. Llegó hoy a la Argentina y le pidió al presidente Carlos Menem que medie en el conflicto de la selva amazónica. Cóndor Mirador, Los Tallos, Iwinsa, Base Sur, Soldado Monje, Teniente Ortiz, ETSA, algunos otros. Todos ellos han sido sitios ecuatorianos atacados por las fuerzas peruanas que han sido rechazadas por nosotros. Frente a este agitado peligro, el Perú toma una posición serena y cautelosa. Usted ha mantenido casi un total hermetismo. ¿A qué se debe ese silencio? Aquí hay que hacer una comparación muy clara, ¿no?, entre una campaña periodística bien orquestada y otra de tranquilidad y serenidad, aunque con firmeza, eso sí, porque tenemos argumentos muy sólidos que nos permiten defendernos ante cualquier campaña periodística o diplomática que se pudiera hacer. El conflicto del Cenit. Y veía pues uno ahí los frascos de suero y los instrumentos colgados en los árboles, y el médico operando en plena selva, ¿no?, tapado con una carpa y un poncho de todos los soldados para que no pase el agua y pueda trabajar. Médicos increíbles luchaban a cada minuto para arrancar a nuestros soldados de las garras de la muerte. A raíz de un enfrentamiento, este paciente ha recibido el impacto de un proyectil de arma de fuego en la región frontoparietal izquierda. Debido a las condiciones del terreno, el paciente ha demorado 22 horas en ser transportado y ha llegado con vida a esta unidad quirúrgica móvil divisionaria, y ayer se le ha practicado una craneotomía con extirpación del proyectil
la hemostasia respectiva y la recuperación del paciente, quien vino en coma, en estado de coma, y actualmente ya está reaccionando. Pienso que gracias a Dios está evolucionando favorablemente, tan igual como si estuviera pues en un hospital en nuestra capital. A pesar de las condiciones que ustedes están apreciando en camilla y en esas curaciones de fortuna, con material de monte que nosotros mismos hemos tenido que confeccionar, y está yendo bien. Edinson Llerena le ganó la guerra a la muerte. No todos sus compañeros tuvieron la misma suerte. A pesar de tener un proyectil en la cabeza, Edinson resistió y fue salvado milagrosamente en pleno campo de batalla. Tuvimos que estar hasta 36 horas operando. Esta es la verdad sobre el dolor que vivieron nuestros jóvenes. Es por ellos que se emprende la más dura de las batallas en la más difícil de las guerras. La guerra por la paz. Gracias al esfuerzo ininterrumpido de nuestras delegaciones diplomáticas, que luego del fracaso de las reuniones de Río de Janeiro se trasladaron a Brasilia, el 17 de febrero de 1995 se firma la Declaración de Paz de Itamaraty. La guerra del CENEPA había terminado. El abrazo de los vicecancilleres de Ecuador y Perú en la madrugada del viernes en Brasilia selló el fin de las hostilidades entre los dos países andinos. Ecuador y Perú firmaron un acuerdo histórico, la Declaración de Paz de Itamaraty, nombre de la Cancillería brasileña. El documento suscrito entre las partes y los garantes establece la separación inmediata y simultánea de las tropas de los dos países. Los ecuatorianos deberán concentrarse en el puesto de Coangos y los peruanos en el puesto de vigilancia número 1. Perú y Ecuador sabían que detener el fuego no era suficiente. Y entonces lo que necesitábamos era diseñar una estrategia en la cual el Ecuador fijase definitivamente su posición dentro y fuera del protocolo, pero ya no la variase. A partir de Itamaraty se inicia un largo proceso de negociaciones que se extendería hasta octubre de 1998 y que tendría como principal objetivo encontrar una solución definitiva a los llamados impases subsistentes. La primera reunión de esta nueva etapa se lleva a cabo en Lima. Los cancilleres Francisco Tudela y Galo Leoro se reúnen para sentar las bases del proceso de negociación. Ambas delegaciones se encuentran en un clima muy positivo.